Bueno, voy a complementar un poco lo presentado por la doctora Sonia, que, bueno, en realidad su presentación ha sido bastante completa, así que quizás no haya tanto que completar. Más que todo, quizás un pequeño repaso como para que quede claro los conceptos, ¿no? Bueno, lo que es redacción de resultados, como ya se mencionó, hay que dar a conocer lo que se encontró en el estudio. Hay que tener cierto orden al momento de presentar estos resultados. De preferencia, yo recomendaría eh, dividirlos en estas categorías. No siempre van a entrar todas, va a depender obviamente del tipo de estudio, del trabajo que se esté realizando, pero siempre es bueno empezar por el proceso de selección de los participantes, ¿no? Indicar la cantidad de pacientes incluidos y excluidos, indicar la razón por las que fueron excluidos en cada etapa, como ya se mencionó previamente, y de ser posible hacer un flujograma del proceso de selección. Esto va a dar una idea de, en caso de haber pacientes excluidos, el lector podrá darse una idea de por qué han sido excluidos y valorar si es que la exclusión podría ser o no algo que pueda comprometer las conclusiones, sobre todo si son exclusiones que están relacionadas con las variables de interés, ¿no? Luego, los resultados descriptivos, en los que vamos a describir nuestra población. Luego, los resultados principales, que son la descripción de los desenlaces, en el caso de estudios de cortes, el tiempo de seguimiento, el, el, el conteo de eventos, el conteo de censuras, en el caso de que sean estudios de sobrevida, ¿no? Las frecuencias de las exposiciones en el grupo caso y en el grupo control, en el caso de que sean estudios de casos y controles, o las prevalencias de las variables importantes en los transversales analíticos. Asimismo, presentar, en el caso de que el trabajo sea tenga un objetivo analítico, las medidas de asociación crudas y ajustadas, ¿no? Esta es la parte en la que se responde el objetivo principal del estudio. Y en caso de haber otro tipo de análisis extra que se haya realizado, se pone después de esto. Algunos consejos, además de los ya mencionados, quizás para ahondar un poco en algunos también. En los resultados no se realizan interpretaciones ni juicios de valor. Hay que ser muy finos con esto. No decir mucho, sino decir tanto por ciento, ¿no? Una cosa concreta se puede decir la mayoría, pero no decir mucho, porque decir mucho ya es una apreciación, ¿no? A ese nivel quizás de rigor sería bueno llegar para no dar ningún tipo de apreciación personal al momento de escribir los resultados. Siempre hacer los llamados a las tablas o figuras, ¿no? Si sale una tabla 5, dentro del texto de los resultados debe decir al menos en la tabla 5 se puede ver tal, o las características generales fueron tal, y entre paréntesis tabla 5, ¿no? Debe haber siempre un llamado a la tabla o figura en el texto. No debe aparecer una tabla sin que no se haya llamado antes. No repetir información entre el texto, las tablas o las figuras. Esto es importante. Como mencionó la doctora Sonia, el texto, a ver, yo cuando presento una tabla, tengo que darle una presentación en el texto, ¿no? Puedo decir, las características generales se ven en la tabla 1. Ya, ese texto, por ejemplo, es el que me presenta la tabla 1. Dentro de ese texto de presentación también podría poner una que otra característica muy importante, ¿no? Por ejemplo, la edad promedio de los pacientes o la media de la edad fue 50 años más o menos tanto. Y el sexo masculino fue tanto por ciento. Las demás características se pueden ver en la tabla 1. Y en la tabla 1 ya entran, además de estas, otras variables como nivel socioeconómico, grupo etario, perdón, nivel de conocimiento, las variables que se tengan que presentar, ¿no? Pero no repetir toda la información porque esto desvirtúa la razón de ser de la tabla, pues, ¿no? ¿Para qué ya voy a hacer una tabla si lo voy a poner todo en el texto? No copiar las tablas o figuras, tal se nos entrega en el programa estadístico. Creo que esto ya cada vez se hace menos y creo que está quedando más claro, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Si el SPC se me bota la tabla, esa misma tabla no la pongo en el artículo ni en la tesis, ¿no? Yo tengo que trabajarla. Debe ir acorde a los objetivos del estudio, es decir, los resultados que yo presento son los que yo me propongo encontrar, ¿no? Si encuentro algo interesante por ahí, pero no es el objetivo de mi estudio, mejor no ponerlo, a menos que justifique que lo voy a poner dentro del proyecto como un objetivo específico o un objetivo secundario, ¿no? Pero si no, no tengo por qué ponerlo, no debería ponerlo, ¿no? Siempre mostrar las diferencias de las proporciones o las medidas de tendencia central. Por ejemplo, si yo quiero ver la asociación entre la edad de los pacientes que fallecieron frente a los que no fallecieron, no solo basta con poner el valor de P y decir hubo asociación y ya, sino también sería bueno poner el valor de la edad del grupo que falleció y el valor de la edad
el grupo que no falleció. Por ejemplo, la medida de tendencia central o la medida de dispersión. Lo mismo con proporciones, ¿no? La proporción del sexo masculino en los que fallecieron y la proporción del sexo femenino en los que fallecieron. Cuando veo, por ejemplo, riesgos relativos, sería bueno también poner los riesgos absolutos a partir de los cuales hay el riesgo relativo. El riesgo absoluto de morir en varones es, no sé, 30%. Y el riesgo absoluto de morir en mujeres, 15%. Entonces, ahí a partir de eso saco el riesgo relativo. Poner solamente el riesgo relativo me puede dar una idea de cómo se comportan esas variables, pero no me da toda la información que un lector quizás quisiera tener para valorar bien esta información. Siempre mostrar los valores de P. A veces se pone un asterisco y abajo sale de la tabla. Es que los que tienen asterisco significa que son estadísticamente significativos, ¿no? Pero no siempre basta eso. A veces es bueno diferenciar un valor de P de 0,049 frente a un valor de P de 0,001. Ambos son estadísticamente significativos, pero no necesariamente se puede interpretar o valorar igual. Lo mismo con los intervalos de confianza al 95%, ¿no? Siempre es bueno ponerlos cuando hago los análisis inferenciales. Y hay que ser muy rigurosos con los términos. Si yo digo, por ejemplo, significativo con otra intención que no sea decir estadísticamente significativo en la sección de resultados, puedo crear confusión en el lector, porque el lector va a decir, ¿este significativo qué significa? Yo uso significativo para decir que esta prevalencia es muy alta, muy importante, para mí es significativa. Entonces ahí puedo crear esa confusión, ¿no? De preferencia no usar palabras que no... Ser muy riguroso con los términos, ¿no? Si yo quiero decir es una gran prevalencia, es una prevalencia alta, digo el porcentaje de la prevalencia, ¿no? La prevalencia fue de tanto por ciento. Y ya si quiero decir que fue significativa, que fue alta, que fue demasiado alta, ya lo digo en la discusión, que es donde yo, ya como autor, plasmo mi punto de vista, analizo, contextualizo los resultados, lo comparo con otros estudios, doy a conocer las implicancias, ¿no? Pero no en los resultados. Más consejos. La mayoría de revistas, y esto va a lo que preguntaba el doctor Iván y le estaban discutiendo con la doctora Sonia, la mayoría de revistas no permite más de 6 tablas y o figuras. Aquí ya depende de cómo uno quiera presentar los resultados, pero yo recomendaría quizás que en la tesis se presenten los resultados ya pensando en hacer el artículo, ¿no? Cuando hacemos la tesis, a la par, se ha recomendado muchas veces que hagamos el artículo, el paper. Entonces, ya incluso yo les recomiendo que ir pensando en qué revista lo podrían publicar, de acuerdo al tema, ¿no? Si yo estoy haciendo un tema de medicina interna, quizás lo quiera mandar a revistas de medicina interna. Entonces, al momento ya de hacer, incluso recogiendo los datos o incluso desde hacer el proyecto, ya debería pensar a qué revistas podría ir. Entonces, si ya pienso a qué revistas puede ir, yo leo las directrices de la revista a la que creo que puede ir mi trabajo y a partir de eso digo, esta revista no me permite más de 6 tablas. Entonces ya sé que no me convendría hacer más de 6 tablas. Si tengo resultados muy importantes y no alcanzan en 6 tablas, debo pensar en quizás priorizar los más dentro de los importantes, los que son más importantes todavía, y aquellos ponerlos en tablas, y el resto, si no me alcanzan en las tablas, ponerlas como texto. Digo tablas, pero me refiero a tablas y o figuras. Si es que no me alcanzan, las puedo poner como texto, ¿no? Vamos a ver que no es inusual poner resultados, a veces redactarlos como texto. Eso depende mucho también de lo que se quiere presentar, pero también de las directrices de la revista. Se recomienda en general limitar el número de decimales cuando son porcentajes o medidas de tendencia central y dispersión a un decimal. Los valores de P de preferencia 3 decimales, y si son muy chiquitos, de preferencia no poner igual a 0, porque estrictamente no es igual a 0, sino que es muy chiquito, que se acerca tanto al 0 que lo podremos representar como menor a 0,001. ¿no? Los ORs, razones de prevalencia, riesgo relativo, HR, cualquier otra medida de asociación con 2 decimales, ¿no? Y sus intervalos de confianza de la misma forma, al 95% de la misma forma. Otra cosa importante también es que las tablas y las figuras deben ser entendibles fuera del contexto del manuscrito. No sé si les ha pasado a ustedes, seguramente que sí. Muchos lectores entran a los artículos solamente para ver una tabla. A veces ni siquiera ven el documento entero, no leen todo el paper, solo ven una tabla. Entonces, si hay abreviaturas que se han definido en el manuscrito, pero que no se han definido de nuevo en la tabla, el lector va a tener un poco de dificultad, va a tener que buscar y de repente hasta a veces cuando buscamos información muy rápido vamos a perder el interés. Mejor es poner dentro de cada tabla, al pie de cada tabla, mejor dicho,
toda la información necesaria para que el lector pueda entender completamente la tabla o la figura sin tener que leer todo el manuscrito. Representar bien las unidades, eso es importante. A veces ponemos hemoglobina de 12 y ya, pero 12 qué, ¿no? 70, la edad de 70, pero 70 qué. O sea, es importante ser bien rigurosos también con esto. Y esto también depende de la revista. En realidad todo esto depende de la revista, porque las revistas pueden tener normas específicas de repente que no son lo usual. Siempre hay que hacerle caso a lo que dice la revista. Cuando trabajamos un artículo, y desde ya les digo, hay que trabajar la tesis pensando ya en el artículo. Pero, por lo general, se suele recomendar de que en español los decimales yo los separe con comas y en inglés los separe con puntos, ¿no? Por ejemplo, el valor de P lo podría poner así, ¿no? 0,864, y en el abstract, ya que está en inglés, lo pondría como 0.864, ¿no? Bien, esto ya lo describió la doctora Sonia, quizás solo brevemente para presentar un poco como un par de ejemplos en lo que es la cápite de los participantes, ¿no? Acá Strouf menciona que hay que describir el número de participantes, las cifras de los que son potencialmente elegibles, los incluidos, los elegidos, los incluidos en el estudio y los excluidos también, ¿no? Y los que tuvieron un seguimiento y los que al final fueron analizados. Además de las razones de la pérdida de participantes en cada fase y considerar el uso de un diagrama de flujo. Por ejemplo, en este artículo, factores asociados a mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19, corte prospectiva, los autores en la sección de resultados empiezan poniendo este primer punto, características al ingreso. Dentro de este punto de características al ingreso, mencionan la información del diagnóstico, entre otras cosas también un proceso de selección, cuántos fueron excluidos. Quizás aquí haga falta determinar por qué fueron excluidos estos 30 en el flujograma, ¿no? Pero vamos a ver que en otros sí se hace, ¿no? Y acá la recomendación sería poner 30 fueron excluidos, ¿por qué? Porque no tuvieron información, el diagnóstico no estaba claro, etcétera, ¿no? Como verán también, acá se hace una llamada a la figura. Entre paréntesis se pone figura 1 y esta figura aparece. Porque siempre hay que hacer el llamado a la figura en el texto que lo presenta. También se habrán dado cuenta que hay un subtítulo. Podríamos, no está mal también, usar subtítulos para presentar nuestros resultados, ¿no? Sobre todo si son extensos. El otro punto de Strouf son los datos descriptivos, ¿no? Y se menciona que hay que describir las características de los participantes del estudio y la información sobre las exposiciones o los factores de confusión en caso de que estén considerando usar variables confusoras. Asimismo, indicar el número de participantes con datos ausentes en cada variable de interés y en los estudios de cortes también describir el tiempo de seguimiento, ¿no? El tiempo promedio y el tiempo total, por ejemplo. En el caso de este estudio, tenemos que continúa los resultados ya presentando algunas características importantes como la media de la edad, el porcentaje del sexo y comorbilidad más frecuentes, y finaliza este párrafo diciendo, en la tabla 1 es posible apreciar otros resultados destacados de cada área. O sea, hace un llamado a la tabla 1 y en la tabla 1 se presentan las características de los pacientes. Ahora, en el caso concreto de este estudio, la descripción de los pacientes es un poco más copiosa y continúa con Dante, perdón, yo no veo la pantalla, no sé si los demás ven la pantalla. Uy. No se ve, doctora. No se ve, no se ve. No se ve. Ahora un minuto que se ha ido como pizarra, de repente la vuelvo ahora. Ahora sí, ya. ahora sí. Ya. Ahora sí. Por ejemplo, aquí continúan con la tabla 2, en la que igual se caracterizan los síntomas de los pacientes y se hace el llamado a la tabla. La descripción en el caso de este artículo continúa, pero en este caso ya los autores probablemente habrán valorado que estas características, que es la medicación recibida al ingreso y las funciones vitales, ya no alcanzaban en tablas, ¿no? Porque saben que el número de tablas es limitado, entonces simplemente lo pusieron en texto. Es decir, los autores priorizaron lo que a su entender eran los resultados principales y los pusieron en tablas o figuras. Y estos dos resultados, ¿no? Que son las funciones vitales y la medicación recibida al ingreso, las pusieron como texto. Luego, en una tercera tabla, bueno, acá se describe también como texto las imágenes, ¿no? Las tomografías, y en la tabla 3 presentan los exámenes de laboratorio al ingreso. Eso también sí lo pusieron como tabla. Entonces, acá en esta tabla 3, como verán, se usan las unidades, ¿no? PCR miligramos por decilitro, LDH unidades por litro, la ferritina nanogramos por mililitro, es decir, todas
todos los valores del laboratorio con sus respectivas unidades y al pie de la tabla su respectiva leyenda. Probablemente estas abreviaturas ya se hayan definido en el manuscrito previamente, pero aún así se tienen que volver a definir en la tabla porque es importante que la tabla se entienda por sí sola, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Bien, entonces eso es la parte descriptiva, ¿no? Un poco extensa en este caso, pero cumplió, digamos, con este punto. Luego viene lo que son los datos de las variables de resultado. Aquí va a depender del tipo de estudio que estamos haciendo. Como ya mencionó la doctora Sonia también, en estudios de cohortes lo importante es describir los eventos, y si estoy haciendo análisis de supervivencia, quizás también las censuras, y las medidas de resumen a lo largo del tiempo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que la supervivencia es una medida que va en función al tiempo, entonces son funciones que cambian a lo largo del tiempo. En los estudios de casos y controles se describen las exposiciones, ¿no? El porcentaje de exposiciones en el grupo caso, el porcentaje de exposiciones en el grupo de controles. En los estudios transversales analíticos, por ejemplo, se describen el número de eventos, ¿no? Con frecuencias probablemente, si son categóricas, o medidas de tendencia central y dispersión, si es que son numéricas. Todo esto es lo que hemos presentado. Por ejemplo, en el artículo que estamos viendo, se presenta otro subtítulo que es Manejo y Evolución durante la Hospitalización. En este subtítulo se indica aquí el tratamiento recibido durante la hospitalización, las intervenciones realizadas durante la hospitalización, ¿no? Los diagnósticos que tuvieron durante la hospitalización y por último se presentan los desenlaces, ¿no? Eso es importante describir siempre los desenlaces. Es importante describirlas en el caso de cohortes, porque ese es un estudio de cohortes cerradas, describir las proporciones, ¿no? La incidencia de los desenlaces, que es en este caso pues es mortalidad, y el tiempo de seguimiento, que es el tiempo en este caso de estancia hospitalaria, ¿no? Que sería la mediana del tiempo de estancia hospitalaria, fue de 10 días. Bien. Luego viene lo que es la descripción de los resultados principales, es decir, responder el objetivo de la investigación. En este caso, ¿qué cosa se hace? Dependiendo también del estudio, ¿no? Si es un estudio analítico, como es la mayoría seguramente de estudios que estamos realizando, lo que hay que es estimar de manera cruda y ajustada, ¿no? Las asociaciones, con medidas de asociación respectivas. Así como su precisión. ¿Cómo presentamos la precisión? Con los intervalos de confianza en 95%. Ahora, si es que se ha hecho análisis por confusores, por ejemplo, un análisis multivariado, para ajustar por confusores, hay que indicar cuáles fueron los confusores y las razones por las cuales se han incluido. Ahora, esto también probablemente vaya en la parte de metodología. Si se categorizan variables continuas, hay que describir los límites de los intervalos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo leucocitosis, hay que poner ahí leucocitosis más de tanto por ciento más de, no sé, 12.000 leucocitos, para saber qué cosa es leucocitosis, ¿no? O yo lo divido en categorías IMC elevado y IMC normal, pero si no pongo cuál es el punto de corte que estoy usando, el lector no va a saber qué interpretar ahí, ¿no? Y si fuera pertinente, valore acompañar las estimaciones de riesgo relativo con estimaciones de riesgo absoluto, ¿no? Para un periodo de tiempo relevante. Por ejemplo, cuando se ve el riesgo relativo, por ejemplo, de mortalidad con respecto a dos categorías, siempre podemos poner el riesgo absoluto de una categoría y el riesgo absoluto de la otra categoría para poder entender ahí un poco más el riesgo relativo. Es como también poner igual las frecuencias cuando pongo medidas de asociación. O sea, no solo basta con decir la asociación, no solo basta con poner el OR, también sirve bastante poner las proporciones de la exposición, por ejemplo, en los grupos casos y controles, o los riesgos absolutos de cada grupo, ¿no? Con respecto a este mismo estudio, seguimos desmenuzando. Viene el siguiente subtítulo, que es factores asociados a mortalidad por COVID-19. Ese es el resultado que responde al objetivo del estudio, que es factores asociados a mortalidad hospitalizados por COVID-19. Entonces, este es, digamos, el resultado principal, por así decirlo, ¿no? Acá se presenta como texto las pruebas de hipótesis que no usaban regresión, ¿no? Y en la tabla ya se ponen los valores de las asociaciones después de aplicar las regresiones, ¿no? Y se hace siempre el llamado a tabla. En este caso se hizo el llamado a tabla 2 veces, ¿no? Esta es la tabla 4, a la cual se hizo llamado en este punto, que es factores asociados a mortalidad en pacientes con COVID-19. Como ven, se pone el riesgo relativo y el riesgo relativo ajustado. Este se podría decir que es el crudo y ese es el ajustado. Y hay que poner siempre cuáles fueron las variables de ajuste. Acá, edad, acá está abajo, no sé si se ve, edad, sexo, presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, el PAFI, ¿no? Esas fueron las variables confusoras, ¿no? Entonces, igual acá los valores de P con 3 decimales, ¿no? Acá los riesgos absolutos, ¿no?, de mortalidad,
y acá los riesgos relativos, ¿no? Y a su vez, al pie de la tabla siempre la leyenda, para entender esta tabla fuera del contexto. Esta tabla sería muy útil verla, incluso si es que no vemos todo el artículo, porque nos puede dar información importante. Para eso hay que facilitar al lector que lo pueda entender completamente. Bien, y por último, en Strobe se menciona otros análisis, ¿no? Pero en este caso del artículo no hubieron otros análisis más allá de esto, así que no aplica, en este caso no aplica. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Este es un estudio también publicado en una revista de alto impacto, realizado también por el instituto. Vemos que en este artículo, cuyo título es Factores clínicos y de laboratorio asociados a neumonía nosocomial en pacientes adultos de un servicio de medicina interna, estudio de casos y controles, los resultados empiezan con el flujograma, ¿no?, de casos y controles. En este caso, los autores sí mencionan la razón por la que fueron excluidos los pacientes, ¿no? 45 por falta de datos de laboratorio, 20 no cumplieron criterios de selección, 15 otras comorbilidades no estudiadas, 20 tenían ausencia de datos clínicos, y acá lo mismo, ¿no? Eso nos da una mejor idea para saber si es que por ahí hay un sesgo o algo, ¿no? En este caso da la impresión de que no, pero siempre es importante poner esta información. Y al final, en este caso el flujograma, deriva en dos grupos, el grupo caso y el grupo control. Y como ven, el texto que presenta esta figura es breve. El grupo de estudio se conforma de 138 casos y 200 controles. Figura 1, que muestra una distribución similar por edad y sexo. A veces no hace falta más, ¿no? Tampoco tengo que poner mucho texto, si es que toda la información ya la voy a poner en la figura. Eso sería la parte primera, ¿no?, de Strobe, la parte de los participantes. Luego viene la parte descriptiva, que es esto de está sombreado de azul. Los autores lo han puesto como texto, ¿no? Lo han puesto como texto, no lo han puesto en una tabla. Como les dije, no siempre todo tiene que ir en una tabla, ya depende de cada uno si valora ponerlo en una tabla. La doctora Sonia dijo que no hay una regla escrita, y es verdad, no hay una regla, digamos, escrita. Hay que ver la forma de cómo se le facilitaría al lector poner los resultados, ¿no? Luego, este es el segundo punto, entonces, los datos descriptivos, ¿no?, que los autores lo han puesto como texto. Luego viene el siguiente punto, que es los datos de las variables de resultados y los resultados principales. En este caso, los autores lo han puesto junto, ¿no?, porque en este párrafo se describen como es un casos y controles, se describen las frecuencias de las exposiciones en los casos y en los controles, que es este punto de aquí, y también se presentan los resultados principales, los odds ratio, por ejemplo, con sus respectivos intervalos de confianza, ¿no? Y todo esto lo ponen, para empezar, en la tabla 1, ¿no? Entonces, en este resultado han puesto ambos puntos de la directriz Strobe. Y acá, por ejemplo, esta tabla ya nos responde más directamente a los resultados principales, ¿no?, que son los factores de riesgo nosocomial, a neumonía nosocomial. Luego tenemos el análisis multivariado. En el primer estudio que hemos visto, los autores habían puesto en una sola tabla el análisis crudo y el análisis ajustado, ¿no?, el crudo y el ajustado por confusores. En este caso, los autores han separado una tabla para el bivariado y otra tabla para el multivariado, que también es válido hacer. Depende, como les dijo el autor y como también yo les repito, de cómo yo quiero presentar los resultados y cómo se le va a hacer más fácil al lector entender el mensaje que yo quiero dar. Esto sigue siendo parte de los resultados principales, y en este caso los autores han hecho un análisis extra, por así decirlo, ¿no?, que se podría decir que entra en la categoría de otros análisis, que es la fracción atribuible poblacional. Este es un cálculo, digamos, para saber un poco más el impacto de estos factores de riesgo en el desenlace, y los pusieron en una tabla 3, ¿no? Entonces, podría decirse que también están haciendo los análisis extras, que van después de los resultados principales, ¿no? Bien. Esto me parece que ya la doctora Sonia también lo explicó con bastante exhaustivamente, así que no creo que haga falta ahondar mucho. Las tablas y figuras ella ya lo explicó, cajas y bigotes también. Y quizás un poco para repetir lo que dijo la doctora, y quizás si es que dentro de eso se puede dar algo nuevo en buena hora, va a depender mucho de si yo quiero usar texto, tabla o figura, de lo que quiero comunicar y de lo que quiero que el lector se lleve. Por ejemplo, una tabla me va a servir para dar datos numéricos precisos y exactos. Una figura quizás no tanto, pero una figura me va a dar mejor oportunidad de mostrar tendencias o patrones. Por ejemplo, si yo quiero mostrar una correlación, yo puedo presentar el RO de correlación,
y puedo decir el RO de correlación es de 0,3. Pero va a ser más fácil para el lector entender una correlación si es que ve este gráfico de dispersión, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se puede ver de manera gráfica qué tanta correlación hay entre los variables. O, por ejemplo, si yo quiero hacer un mapa de la prevalencia o de la incidencia de COVID según departamentos, yo puedo poner en una tabla todos los departamentos y poner su prevalencia. Pero puedo hacer una figura en un mapa del Perú y poner de color rojo más intenso los que tienen más incidencia y de color menos intenso los que tienen menos incidencia. Y quizás eso represente mejor lo que yo quiero decir y el lector quizás lo entienda de mejor manera. ¿Por qué? Porque quizás ahí no me importa tanto decir cuánto es la prevalencia, sino lo que me importa es identificar en qué lugares hay más prevalencia y en qué lugares hay menos prevalencia o incidencia, ¿no? En esos casos conviene usar una figura. Ahora, cuando los datos son cortos o no son complicados de presentar, mejor es presentarlo como texto. No todo tiene que ir en tabla, ¿no? Vamos a ver también después. Si no vale la pena hacer una tabla o un gráfico, sobre todo cuando los datos son pequeños, cortos, directos, concisos, ponerlo como texto nada más, no está mal. Hemos visto que hay artículos que usan bastante el texto, incluso los mismos editores piden, ¿no? Muchas tablas, júntalas, pero si las juntas se hace un tablón grande, pon algunas cosas como texto y prioriza lo más importante como tabla. Porque si hubieran muchas tablas en los papers, el lector no va a saber cuál tabla leer también, pues, ¿no? Las tablas también sirven para contrastar valores cuando quiero cruzar variables, ¿no? Los gráficos también sirven para eso. La doctora Sonia hizo muy buenos ejemplos de cómo puedo, por ejemplo, gráficos de barras en los que yo veo claramente las diferencias de proporciones, ¿no? Ahora, quizás el tema ahí sería de que si yo tengo muchas variables, poner muchos gráficos de barras para comparar proporciones de acuerdo a, por ejemplo, un caso y un control, va a ser muy espaciado, ¿no? Si tengo, lo puedo hacer de repente con alguna otra variable que sea muy, muy, muy importante. Ahora, si lo quiero hacer con todas por igual, quizás convenga la tabla porque me va a permitir dar esta información, ya no de manera gráfica, sino de manera directa, las proporciones como números, pero me va a permitir ahorrar espacio. ¿Cuál es el motivo de la tabla? El motivo de la tabla es principalmente ahorrar espacio, me permite ahorrar espacio. ¿Cuál es la razón de hacer la figura? Generalmente es mostrar algo, ¿no? Dar a entender algo que va un poco más allá de los números nada más. Entonces, por ahí podemos escoger una de las dos dependiendo de esos criterios, ¿no? Si la tabla que voy a hacer va a ser muy chiquita, quizás no vale la pena hacer la tabla, ¿no? Una tabla muy pequeña, mejor no la... ¿Para qué? ¿No? Para que reservemos esa oportunidad porque son limitadas para otra tabla que sea de mayor relevancia, ¿no? Otra razón de ser de una figura, por ejemplo, y en la que queda muy bien es hacer el flujograma, ¿no? El flujograma de selección de los pacientes queda mejor con una figura. Ahora, si yo lo que quiero es determinar, por ejemplo, las comorbilidades presentes o ausentes, una tabla es mucho mejor, ¿no? Porque una figura, con respecto a eso, quizás es... Una tabla queda mucho mejor porque ahorra mucho más espacio, ¿no? La figura quizás va a tomar más espacio y no va a dar una información mayor, ¿no? O sea, no quiero mostrar una tendencia o cosas así, ¿no? Entonces... pero igual, a menos que quiera presentar pues un gráfico de barras y ver la prevalencia de cada enfermedad y ver cómo va bajando y ordenarlas de mayor a menor, quizás, o sea, como dijo la autora, no hay una receta fija, son principios los que les damos, al final los autores, ustedes, con sus asesores, e incluso cuando lo manden a la revista con los comentarios de los editores y revisores, van a determinar si usan tabla, figura o si lo dejan como texto nada más, ¿no? Otra cosa que sería bueno mejor dejar como texto son los datos los resultados que no son tan importantes. Por ejemplo, un hallazgo anecdótico o un objetivo muy secundario que no es parte del objetivo principal, pero lo querían poner para no dejarlo fuera, no merece una tabla, por así decirlo, o una figura, ¿no? Hay que reservar las tablas y figuras para los resultados más importantes, los resultados que son más anecdóticos, secundarios, no tan relevantes, ponerlas como texto nada más. Recomendación. Bien, ustedes ya saben cómo acceder al stroke, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, está bien claro lo que nos han mencionado ambos profesores, ¿no? De la importancia de que nuestros resultados deben de ser entendidos de forma rápida y clara, ¿no? Y para ello pues tenemos que cumplir lo que siempre se ha repetido durante toda este curso de tesis, ¿no? El orden, no pasarnos ningún paso, en este caso utilizar el stroke, ¿no? Como una herramienta muy importante,
¿no? Para poder plasmar nuestros resultados de la mejor manera posible, ¿no? Plasmar ese proceso de selección de resultados, ¿no? Las características generales, ¿no? De nuestra muestra, lo que corresponde a las características ¿no? de nuestras variables de desenlace y realizar el análisis lo más adecuado y lo más correcto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces concluimos y pasamos a la actividad con nuestros profesores, ¿no? Con la finalidad de poder culminar la tesis y se cumple el objetivo de este curso de tesis. Muchísimas gracias, Dante, muchísimas gracias, Sonia. Invito a los profesores a reunirse con su grupo.